Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con la serie que venimos viendo, le hemos llamado Abriendo Caminos. Y hoy estaría el tema como diciendo, abriendo la boca, pero abriendo la boca para bien. Vamos a escuchar o vamos a tratar de estudiar una historia que sucedió cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, rumbo a la tierra prometida, con la conducción de Moisés, el sacerdote era Aarón. Ya conocemos a Moisés, ya conocemos a Aarón, pero hoy vamos a ver una historia que sucede y me gustaría ponerlos en el contexto y presentarle a algunas de los personajes que van a participar. Por ejemplo, uno se llama Coré. Coré era primo, escucha bien, primo de Moisés y Aarón. Por lo tanto, era de la misma familia, de la misma tribu. Si recordás cuando empezamos la serie, el pueblo de Israel surge de un antepasado que Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel como nombre, y básicamente él tenía 12 hijos. Cada hijo forma como una gran familia que luego se empieza a conocer como tribu. Esas familias no se mezclan dentro de Israel, si bien por ahí hay casamientos cruzados, pero siguen conservando esa identidad de familia. Entonces, Moisés y Aarón eran de la familia o de la tribu de Leví. Entonces, Coré era como primo hermano de ellos, también de la familia de Leví. Coré significa pelado, calvo. Calculo que le hubieran dicho, pelado, ¿cómo andás? Bien, primo. Ahí en las charlas que tenían con Moisés cuando eran chicos, vaya a saber, ¿no? No sabemos si era pelado, pero el nombre significaba así, pelado. No tira mucho dato a la historia, pero bueno, era así su significado, ¿no? Ahora, los levitas tenían una responsabilidad dentro de lo que era el pueblo de Israel muy importante. Suponete, si nosotros lo pensamos al día de hoy, la iglesia de Canal de Vida, vos ves el grupo que está acá adelante, tiene una responsabilidad muy importante. ¿Cuál es? Dirigir la alabanza. O sea, un poco la idea de los chicos cuando están acá es que la iglesia pueda estar alabando, reconociendo, adorando a Dios. Va mucho más allá de tocar un instrumento o de cantar bien. Hay una responsabilidad muy grande, una responsabilidad muy linda, una responsabilidad que sin duda es preciosa para aquellos que la tienen. Los levitas tenían esa responsabilidad para todo el pueblo. Enseñaban la palabra y eran los responsables de llevar al pueblo a lo que era la adoración, la alabanza, lo que por ahí llegamos a decir, encargados de lo que era el culto, de la organización del culto. Israel ya en el desierto tenía armado una especie de gran carpa que se conoce con el nombre de tabernáculo, ahí había algunos utensilios, representaba la presencia de Dios y mover todo eso eran los levitas. Coré. Hay 3 hombres más que nos menciona esta historia. Uno se llama Datán, no nos dice mucho el nombre. Otro se llama Abirán y otro se llama On. Como encendido, así, ¿viste? On, así, On. Estos muchachos eran personas importantes dentro del pueblo y eran de la tribu, escucha bien, de Rubén, uno de los hijos de Jacob. Vos sabés que es curioso que Rubén tuvo 12 hijos, el más grande de todos era Rubén. Y cuando vos te pones en el contexto de aquel tiempo, el hijo mayor, el primogénito, tenía derechos sobre los otros. Básicamente era el hijo mayor el que iba a terminar conduciendo las riendas de la familia. Pero cuando vos ves el pueblo de Israel, ¿quién era el líder? ¿Quién conducía? Moisés. Dios lo había levantado a él. No era de la tribu de Rubén, era de la tribu de Leví. Y si te metes a estudiar un poco la Biblia, te vas a dar cuenta que Jacob, Israel, antes de morir, cuando va a bendecir a los hijos,
a Rubén medio como que ya le está adelantando de que los derechos de primogénito no lo iba a ejercer. Porque se había mandado una gran macana. Se había enganchado con una concubina del padre. O sea, mal. Entonces ya Jacob se lo adelanta. Entonces, Datán, Abirán y On eran de la tribu de Rubén. Hay otro personaje, o mejor dicho, un grupo de personas, que también es interesante y participan acá, y son 250 líderes. 250 líderes que no eran de cualquier tribu, eran de la tribu de Leví. Cuando hablamos de líderes, te voy a contar cómo surgen estos. Moisés, cuando saca al pueblo de Egipto, imagínate, más de 1 millón de personas, caminando por el desierto, nosotros somos, no sé, 100 y pico, y hay roces entre nosotros, imagínate 1 millón de personas. Aparecía alguien, che, me robaron la oveja. ¿Ah? ¿Y quién es? No sé, debe ser de aquellos, mi vecino. ¿Y dónde está? No sé, se la comieron porque encontré solamente la piel por ahí. ¡Epa! ¿Viste? ¿Y quién resolvía esas cosas? ¿Quién resolvía? Si ellos eran esclavos, estaban bajo el gobierno y la justicia de los egipcios, pero salen ahora. ¿Y quién resolvía? Moisés. Pero a ver, que te roben una oveja es una cosa, pero había varias cosas más, como sucede en cualquier sociedad. Hay homicidios, hay robos, hay abusos, y había que resolver todas esas cuestiones. Entonces, ¿la gente a quién iba? A Moisés. Entonces Moisés se sentaba de la mañana hasta la tarde y estaba la cola de muchachos y muchachas ahí tratando de que haga justicia a Moisés. Y entonces imagínate, uno venía diciendo, me mataron a mi esposo. Y otro venía y dijeron, che, le robaron la pelota a mi hijo. O sea, ¿y quién resolvía? Moisés. Un día lo va a visitar el suegro, Jetro. Jetro era el sacerdote aquel del desierto. Y Moisés cuando lo ve se pone contento, le cuenta todas las maravillas que había hecho Dios. ¿Viste? Y entonces Jetro alaba a Dios, reconoce a Dios, qué lindo. Al otro día se levanta y ve la cola de gente ahí. Che, Moisés, ¿qué hace esta gente acá? No, yo les resuelvo los casos. Imagínate cuando empezó a escuchar, che, pero te vas a cansar vos, se va a cansar la gente, te van a terminar apedreando. ¿Por qué no haces una cosa? Buscá gente reconocida, que pinte con esa característica de líder, que amen al Señor, y ponelo en grupo de 10, como si fueran grupos pequeños. Ponelo en grupo de 10, que resuelvan ahí los problemas. Si les robaron el corderito, alguien tiene que resolver. Y después pone dentro del grupo de 10 personas que velen, a lo mejor en grupos de 50, o sea, que velen sobre esos 10 grupos, esos 5 grupitos. Entonces ya hay uno que vela por 50 personas, uno que vele por 100 personas o uno que vele por 1000. Y cuando el caso realmente sea serio, que recién te lo traigan a vos. Está bueno, dice Moisés. Y le dice Jetro, vos encárgate de interceder a Dios por el pueblo, de las cosas serias, de las cosas que están haciendo falta. Y le hizo caso al suegro y empezó a ordenar al pueblo. Pero cuando vos distribuís autoridad en la gente, tenés que reconocer autoridad en la gente, claro, esa gente empieza a actuar sobre la vida de las personas y empieza a tener autoridad sobre la vida de las personas. Y te empiezas a ver que ya en el pueblo no hay un líder. Hay un montón de personas que asumen responsabilidades y que son líderes y que son principales y que son consejeros. Y acá aparecen un grupo de 250 de estos consejeros, que habían tenido esa delegación del poder que Dios le había dado a Moisés para ellos. Eran personas que estaban bajo una posición de autoridad, que era Moisés, pero ellos también tenían autoridad sobre el pueblo. Eran personas de influencia y eran 250 muchachos que se habían juntado de la tribu de Leví. Y después en la historia tenemos el pueblo. Fíjate, lo tenés a Moisés y a Aarón, lo tenés a Coré, tenés a Datán, a Abirán y On, los 250 de la tribu de Leví, que eran líderes, y tenés el pueblo. Cuando vos tenés todos esos personajes, vamos a ver
cómo se desarrolla la historia que está relatada ahí en Números, capítulo 16. Es una historia donde la boca se abre. Es una historia donde hay murmuración. Y ahí es una historia que la murmuración lleva a la rebeldía. Números capítulo 16 nos cuenta una historia que realmente es triste, que luego la va a tomar el Nuevo Testamento y la va a poner como ejemplo para nosotros en este tiempo, para la iglesia, para que aprendamos a usar la boca. Para que aprendamos a usar la boca. A ver, todo empieza con Coré. ¿Qué había en el corazón de Coré? No sabemos. No sabemos. Sabemos sus hechos. Podemos llegar a descubrir las intenciones, pero ¿qué había en el corazón? No lo podemos llegar a saber. ¿Qué hay en el corazón de una persona que murmura? No sabemos. Te digo algunas cosas que por ahí dicen los psicólogos o aquellos que les gusta estudiar el corazón de las personas. Dicen que a lo mejor hay inseguridad. Porque cuando vos criticás a otro, es como que vos te sentís que estás tomando una posición de autoridad y es porque te estás comparando. ¿Puede haber inseguridad? Puede haber inseguridad. Por lo tanto, ¿puede haber algo de envidia que te lleva a compararte? Che, él tiene algo que yo no tengo. A ver, podría haber dicho Coré, ¿por qué lo voy a criticar al liderazgo? ¿Porque ellos tienen algo que yo no tengo? Puede ser. Cuando vos hablas mal de alguien, cuando murmuras, ¿te pasa? Te comparas y a lo mejor hay algo de envidia, así, che, no me gusta lo que él tiene, ¿por qué lo tiene él y yo no lo tengo? Y a lo mejor te lleva a hablar mal. Puede ser que esté en el corazón. Otra de las cosas que por ahí descubrí, una frustración acumulada. A lo mejor sentís cierto estrés, cierto enojo, que cuando lo volcás con crítica a otra persona. Puede ser. Un resentimiento no resuelto. A lo mejor cuando Moisés, o tal vez Aarón, un día lo vio a Coré, que se le estaban volando las chapas, y le dijo, pelado. Y no le gustó. Y algo que parece tan tonto marcó su corazón y fueron creciendo. Y para Coré siempre fui el pelado. Y para Aarón ni cuenta se dio. Y ese resentimiento creció y se hizo una gran herida y nunca sanó. Y pasan los años y empezó a descubrir otras cosas. ¿Puede ser? Puede ser. Un resentimiento no resuelto muchas veces nos hace hablar mal de alguien, de murmurar. ¿Puede haber necesidad de control? ¿Viste cuando vos querés controlar un grupo? ¿Qué haces? Hablas mal del líder que el grupo que respeta. ¿O no? Puede ser. Esto sucede, por ejemplo, mucho en política. Lo vemos. Vos querés ganar cierto posicionamiento político, criticás básicamente al que está gobernando. Se usa una necesidad de control. Otra de las cosas que por ahí dicen algunos psicólogos, ¿puede ser que es un hábito mal aprendido? En tu casa siempre se criticó y por lo tanto vos seguís criticando. ¿Qué había en el corazón? No sabemos lo que había en el corazón. Pero lo cierto es que Jesús nos adelanta algo. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando vos escuchas personas que murmuran, porque ¿qué es lo que es la murmuración? Es hablar, es criticar, es quejarse, pero no con la intención de sanar algo. Aunque por ahí te lo dice que sí, yo esto te lo cuento, pero para solucionar las cosas. No es esa la intención. La intención es sembrar algo negativo en la imagen mental que vos tenés de una persona
para que vos la empeces a cambiar a tu imagen. Eso es murmurar, es hablar. A ver, levante la mano quien no murmuró. Ojalá que todos tengamos buenos bolsillos para guardarla, porque todos hemos caído en este pecado. Ahora, ¿qué hay en el corazón nuestro que nos lleva a hacer esto? Y tal vez algunas de estas cosas. ¿Qué había en el corazón de Coré? No sabemos, pero cuando vos ves la historia y podés decir que varias de estas cosas estaban, y en algún momento esto que se anidó en el corazón salta por la boca. Y cuando vos escuchás estas cosas, te das cuenta que en el corazón hay algo no resuelto. ¿Cómo funciona la murmuración? Esta historia es muy clara para mostrarnos eso. Coré, ¿qué hizo? ¿Oró? Capaz que sí, ¿eh? Capaz que ya le ha dicho a Dios. No puede ser, mirá, Aarón una vez me dijo pelado, y es el sacerdote, es el sacerdote. Y yo que nunca a nadie le dije pelado, soy solamente el que lleva las cosas, el que a lo mejor dirige los cantos, pero no soy el sacerdote. Señor, ¿por qué? Levantá gente santa en esta congregación que lleve adelante el servicio, Padre. Pero cuando ya esa oración, que por ahí es más que oración, un engaño o autoengaño, empieza a transformarse en un comentario, empieza a convertirse en esto de murmuración. Entonces, ¿qué hace este muchacho? Lo empieza a contar. A lo mejor lo empezó a contar en la familia, no sé si habrá tenido mucha cabida, pero después lo empieza a contar ¿a quién? A personas de influencia. ¿Por qué se lo va a contar a los líderes de Rubén? Che, ¿te parece la forma en que estos muchachos están llevando el pueblo? Son levitas, no rubenitas. Y calzo. Entonces, Datán, Abirán y On dice, che, tenés razón. A ver, ¿qué hace Moisés liderando el pueblo? Y a lo mejor a algunos se le hubiera ocurrido, che, Moisés es un tipo, dentro de todo es bastante capo, ¿no? No lo reemplazamos con uno, lo podemos reemplazar con 3. Y a lo mejor vos, Coré, pelado, tendría que ser el sacerdote, ¿o no? En vez de Aarón, que encima no hizo el becerro, Aarón. Vos tendrías que ser el sacerdote. Y a lo mejor empezaron esas charlas, que a lo mejor fueron medias chistosas, media así de mate de por medio, a empezar que el corazón empieza a creer todas estas cosas. Y entonces después se lo cuentan a los 250 líderes. Coré se lo transmite a líderes. Y claro, en un momento, esto que era murmuración se convirtió en una rebelión. Y entonces dijeron, che, no, tenemos que hacer algo. Porque no está bien esto de hablar por la espalda. No está bien, ¿o no? No está bien hablar por la espalda. Vayamos de frente. ¿Por qué no fuiste solo, Coré, de frente? ¿Por qué juntaste 250 más 3 más 2, 254 para hacerle frente a Moisés y a Aarón? Y empieza diciendo que van los 254 a juntarse con Moisés y Aarón. Pero hay una palabra que es clave, escuchá. Vinieron contra Moisés y Aarón. Y tenemos que entender esto, cuando nosotros hablamos en contra de alguien, estamos totalmente fuera de la voluntad de Dios. ¿Estamos? Cuando vos hablas en contra, tenemos que ver que a lo mejor estamos fuera de la voluntad de Dios. Y allá vinieron y se juntaron, pidieron una audiencia. Ahí fue Coré, el primo, ya no como primo, ya no mate de por medio, sino que le dicen cosas realmente duras. Mirá lo que le dice ahí en el versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, contra. Esta palabra va a aparecer permanentemente en todo el relato. Y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, se levantan vosotros sobre la congregación de Jehová? Fuerte la frase, ¿no? Ahora, si vos le prestás atención, como toda murmuración, hay algo de verdad.
y hay algo de mentira. ¿O no? ¿Cuál es la verdad ahí de lo que dicen ellos? Que todos eran santos. Imagínate eso. Los 250 a la espalda. ¿Ah? Yo soy Core. Ahí está Moisés y Aarón. ¡Ey! ¡Ey! Moisés, todos, acá todos ustedes, todos. A ver, decile a tu hermano, sos santo. Decile, sos santo. ¿Sos santo? Sí, bueno, aleluya, bien. Todos somos santos, Moisés. Todos somos santos. Imagínate vos estás sentado ahí. ¿A quién o de quién te pones de lado? Conmigo. Ahora, eso es cierto porque hasta podría haber citado a Dios, porque Dios había dicho eso, de que eran un pueblo santo, no en el sentido de que eran perfectos, eran apartados para Dios. Dios lo había dicho. ¿Y dónde está la mentira? ¿O no dice ninguna mentira? ¿Dónde está la mentira? Porque fíjate que es sutil. Parece que lo que está diciendo está bien. ¿O no? ¿Dónde está la mentira? Ahí está la mentira. La acusación que le hacen a Moisés y a Aarón. Moisés y Aarón no se levantaron contra el pueblo de Dios. Dios los levantó a favor del pueblo de Dios. No se levantaron ellos solos. Nosotros conocemos la historia, ellos conocían la historia y no estaban en contra del pueblo, estaban a favor del pueblo. Sin embargo, cuando vos te quedaste diciendo, sos santo, yo también soy santo, qué lindo, somos todos santos, y no pensás en lo que sigue diciendo, cuando no analizás todo el contexto, te podés comer el anzuelo de la murmuración. Y a partir de ahí vos decís, che, somos santos, está bien. ¿Por qué estos se vienen a adueñarse de nosotros? Fíjate cómo es la murmuración. Aparte es dura, porque es una crítica, en este caso, injusta. Es injusto lo que le están diciendo a Moisés, es injusto lo que le están diciendo a Aarón. Entonces Moisés dice que cae rostro a tierra, se cae de rodillas. Y entonces dice, ¿pero qué pasa? Está mal lo que me están diciendo. Entonces él dice, vamos a hacer una prueba. Que Dios diga a quién eligió. Que Dios diga. Entonces le dice, escucha, ¿los 250 santos son todos de la tribu de Leví? Sí, bueno, menos Abirán, Datán y On, que no podían. Ustedes van a juntar, digamos, una cubeta con incienso, le van a poner fuego. Aarón lo va a hacerlo igual. ¿Ah? Y mañana nos vamos a juntar en el tabernáculo de reunión que Dios elija. ¿Les parece? Sí, más vale que sí. Más vale que sí. Ahí Dios tenía que elegir quién iba a ser el que Dios había escogido como sacerdote. Pero le dice algo más ahí Moisés a Coré. Le empieza a descubrir cuál era la intención que tenía en el corazón Coré. ¿Y cuál era la intención? Versículo 10 le dice, ¿vos también querés el sacerdocio? ¿Vos también querés el sacerdocio? Ahí empieza a ver, y se lo hace ver a los 250, qué empezaba o cuál era la intención que había a través de esto. Porque muchas veces cuando murmuramos, a lo mejor no descubrimos lo que está en nuestro corazón, pero hay una intención. A lo mejor hay necesidades no satisfechas, pero muchas veces hay una intención que nos lleva a actuar de esa forma. Y Coré tenía una intención. ¿Sabe lo que quería Coré? Quería el sacerdocio. Vos sabés que en ese momento le dice Dios, Moisés a algunos de sus ayudantes, mándenlo a traer también a Datán, a Abirán y On. On, no sabemos lo que pasó, porque después no se nos menciona más. Da la sensación que este On, en algún momento, se echa atrás y ya no se lo menciona más en la Biblia. Y yo digo, qué bueno
cuando a lo mejor algunos de nosotros que hemos empezado a participar en algo de la murmuración, nos damos cuenta y decimos, no, esto yo ya no lo comparto. Y te apartás de eso. Pero Datán y Abiram seguían con la conspiración. Y cuando Moisés los manda a llamar, ¿sabe lo que esto dicen? Le hablan como en sándwich, ¿no? Tapa, no iremos. El contenido, durísimo, durísimo. Lo cierran con la otra tapa, no iremos. Dice, no vamos a ir, dice, porque ustedes, y fíjate lo que le mete de contenido, nos sacaron de una tierra donde fluye leche y miel. ¿Cuál? Egipto. ¿Es cierto? Era cierto. Pero ellos no comían ni la leche, no tomaban ni la leche ni comían la miel. Era cierto. Pero ellos no participaban de esos beneficios. Después le dice, nos llevaste por la fuerza al desierto. Nos dijiste que nos iba a meter en una tierra que fluye leche y miel y es mentira. Porque estamos acá en el desierto muriéndonos de hambre. Nos llevás por la fuerza y encima lo engañás a la gente y los llevás como ciegos. No iremos. Ahí le ponen la tapa. Entonces, vos te das cuenta que la intención de estos muchachos, los de la tribu de Rubén, ya no era el sacerdocio. Eso lo tenía Coré. Ellos querían el liderazgo. Ellos querían el liderazgo del pueblo. Entonces directamente dijeron, ya no vamos a someternos a tu autoridad. Y Moisés se pone mal. Y se juntan al otro día. Al otro día se juntan los 250. Abiram, Datán no vinieron. Ponen el incienso. Se junta Aarón con su incienso. Y en ese momento, cuando aparece la presencia de Dios, Dios dice algo que hace temblar la tierra. Le dice a Moisés y a Aarón, apártense de ellos, porque yo los voy a consumir. Y entonces es el mismo Moisés y el mismo Aarón los que interceden por el pueblo y le dicen, Señor de todo espíritu, ¿vos vas a destruir a todo el pueblo por el pecado de un hombre? ¿Vas a destruir a todo el pueblo que has traído por el pecado de este hombre? Entonces dice que van a lo de Abiram y Datán que estaban en la puerta de sus tiendas. Dios le dice, sepárense totalmente de ellos. Abiram, Coré y Datán sacan a sus familias. Coré no saca a su familia porque su familia no los acompañó. Salen afuera de la tienda de cada uno. Entonces Moisés se para delante de ellos y les dice, mirá, vamos a hacer una cosa. Para que el pueblo vea a quién Dios eligió como líder y como sacerdote, si estos hombres mueren de una forma natural como muere cualquier persona, quiere decir que yo no soy elegido por Dios. Pero si Dios hace algo sobrenatural, si Dios hace algo y que estas personas mueren de una forma que no muere cualquier persona, entonces quiere decir que Dios había hablado por nosotros. Dice que Moisés terminó de hablar. ¿Y qué hizo la tierra? Dice que la tierra abrió la boca y se tragó literalmente a la familia de Abiram, de Datán, a Abiram y Datán y a Coré. Y si lees el relato es hasta tétrico, ¿no? Porque dice que escuchaban los gritos de la gente cayéndose hacia el fondo de la tierra y la gente salió corriendo, espantados creyendo que todos iban a ser devorados por la propia tierra y la tierra se cierra. Y en ese momento Dios manda fuego y aquellos que tenían 250 levitas que tenían el incienso son consumidos por el fuego. Y vos decís, ¿Dios eligió? ¿Dios se habló claro? ¿Dios corta con la murmuración de una forma terrible? Sin duda que sí. Ahora, uno dice, el pueblo aprendió. ¿O no? El pueblo aprendió.
Entonces Dios dice, no, pero se lo voy a dejar más claro, dice Dios. Al otro día juntan a las tribus de Israel. Moisés dice, cada tribu, cada líder me trae una vara, le escriben su nombre. Si sos de, qué sé yo, sos de Leví, le escribís Aarón. Si sos de Rubén, le escribís Rubén. La vamos a poner en el tabernáculo. Al otro día va a entrar Moisés, vamos a sacar las varas y la vara que esté florecida, esa va a ser el que se va a encargar del sacerdocio del pueblo. Adivina cuál floreció. La de Aarón. No solamente que floreció, sino dice que tenía hojas y encima había dado almendras, había dado hasta fruto. Y la gente dijo, bueno, sí, ¿Dios a quién eligió? A la tribu de Leví, a Aarón como el sacerdote. ¿Y qué hizo el pueblo? Siguió murmurando. Y después podés seguir la historia, es terrible. Una generación que no estaba dispuesta a cambiar. Una generación vieja que había crecido en la murmuración, una generación vieja que tenía en el corazón cosas que no quería sanar, una generación vieja que había agarrado este hábito y no lo quería largar. Es terrible que de la boca de levitas, de personas que estaban encargadas de la alabanza, surgiera esto. Es terrible. Es terrible que de hijos de Dios, y esto lo dice Santiago, ¿no? De hijos de Dios, que bendicen a Dios, salgan palabras tan duras, salgan malas palabras, críticas. Es terrible. Puede de una fuente, dice Santiago, salir agua dulce y agua amarga. Puede, si vos plantás una parra, dar aceitunas. No, es antinatural. Necesitamos una generación nueva que aprenda a hablar un lenguaje diferente. Vos sabés que seguís leyendo la historia y cuando llegas al número 26, ahí Moisés está haciendo como una lista de los distintos, de las distintas familias y hace la lista de Rubén y dice, tal había tenido hijos, Abirán y Datán, estos son los que murieron cuando se rebelaron con Coré, junto con sus hijos, porque murieron toda la familia de ellos, pero dice una frase, pero los hijos de Coré no murieron. Toma. El líder de la rebelión, el líder de la murmuración, se nota que no fue o no pudo captar el corazón de sus propios hijos. ¿Por qué no murieron los hijos de Coré? ¿Por qué no murieron los hijos de Coré? ¿Por qué no los tragó la tierra? ¿Qué pensás? Simplemente porque no murmuraron. Simplemente porque hablaban diferente a su papá. Simplemente porque ellos entendieron que eran levitas llamados a con su boca exaltar el nombre de Dios y no a murmurar. ¿Vos creés que Dios no lo vio? Sin duda que lo vio. Sus hijos no murieron. Y entonces a partir de ahí, vos tenés un apellido pesado. Vos sos el pelado, ¿ah? Y sos el hijo del pelado. Y cuando te miraban decían, che, ¿quién es el pelado? Y el pelado es el que se lo tragó la tierra, ¿eh? El que murmuraba. Tenés que cambiar un apellido tan pesado. Y ellos lo cambian. Y cuando vos vas leyendo la Escritura y vos lees de los hijos de Coré, ¿qué se te viene en la mente? Algunos salmos, por ejemplo. A ver, los descendientes de este Coré son aquellos que escribieron algunos salmos que hasta nosotros cantamos. ¿Cantaste alguna vez esa canción como el siervo
busca por las aguas. ¿Sabe quién lo escribió? Marcos Witt. No lo escribió Marcos Witt. Lo escribieron los hijos de Coré. Los hijos de Coré lo escribieron. Vos sabés que cuando David organiza lo que es la alabanza en lo que iba a ser el templo de Dios, elige buenos cantantes. ¿Y sabe a quién pone? A los hijos de Coré. Y vos sabés que cuando Josafat, el rey Josafat, un rey bueno, que se dedicó a enseñar la palabra a todo el reino, sufre el ataque de algunos reyes que se unen contra él, y él se da cuenta que no puede hacerle frente. Entonces va al templo, se tira de rodillas: Señor, ¿qué hacemos? Estamos perdidos, ¿qué hacemos? Y se levanta un profeta y dice: la salvación va a venir de Jehová. Estén quietos ustedes. Ustedes no van a pelear, va a pelear Dios por ustedes. ¿Sabés lo que sucede en ese momento? Los hijos de Coré empiezan a alabar a Dios y contagian a todo el pueblo. Y todo el pueblo, frente al temor del ataque, imagínate, vos pensabas que al otro día te iban a matar a tus hijos, iban a secuestrar a tus mujeres, vos ibas a morir, y de repente empezás a alabar a Dios, encabezado por los hijos de Coré, sabiendo de que Dios te iba a dar una liberación que todavía vos no viste. Y al otro día, Josafat organiza su ejército, ¿y a quién pone adelante? No a los mejores soldados. Los que mandó adelante no tenían armas, tenían arpas. Eran los hijos de Coré y los otros, el coro, cantando primero. Y Dios les dio una victoria impresionante sin mover un dedo, solamente moviendo sus gargantas. Es impresionante esto de los hijos de Coré. A lo mejor vos te has abrazado a ese salmo que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No temeré, aunque la tierra sea removida. ¿Sabe quién lo escribió, no? Los que vieron en carne propia lo que es removerse la tierra y que se coma a tu viejo. Ellos lo vieron. No temeré aunque la tierra sea removida. Ellos escriben ese salmo. Y vos decís: ¿cómo puede ser que una generación sea tan diferente? ¿Cómo puede ser? Por el poder de Dios. Cuando el poder de Dios cambia el interior de una persona, el exterior se manifiesta en alabanza. Yo te voy a contar algo que por ahí siento. Me siento bien, les cuento, ¿no? Algo que por ahí siento. Venís a la iglesia y llega el momento de alabanza. Yo soy de los que canto muy mal. O sea, de hecho, mi hijo siempre me lo dijo, ¿viste? No se puede cantar al lado tuyo. Si cantás cerca mío me vas a escuchar. Pero me gusta cantar. No porque me gusta cantar en sí. Me gusta expresar fuerte lo que Dios es y Dios hizo. Y por ahí me gusta ver a los hermanos que lo hacen. Y por ahí miras y por ahí sos de los que estás callado. No digo que a lo mejor no estás alabando. Pero por ahí pienso en el rey David diciéndole a su propia alma: alma mía, bendice a Jehová. Háblalo, decilo, gritalo. Gritalo. Pues es que es muy fuerte para una persona que no conoce a Cristo, y a lo mejor que te conocía a vos, que tu boca era una cloaca, y ahora que conoces a Cristo, escucharte gritar que no soy nada, que te amo, Dios, que sos santo, que mi socorro viene de Jehová. Está bueno alabar. Está bueno animarnos a cantar y a expresar con nuestra voz, y que le empiece a decir a nuestro corazón: che, tenemos que sacar estas cosas, y no murmuración de nuestra boca. Yo te pregunto,
si cuando venís al momento de la alabanza es un tiempo donde realmente lo aprovechas. O es un momento en donde sacas el celu, estás pensando en otra cosa, a lo mejor crees que lo único importante es el momento del mensaje. El momento de la alabanza es el momento donde expresamos, donde usamos nuestra boca, donde empezamos a disciplinar nuestro corazón a que lo que tiene que salir es alabanza. Tenemos que ser una generación nueva, que nos animemos unos a otros en estas cosas, no en murmurar. ¿Viste qué rápido que se prende la murmuración? Bueno, la alabanza tendría que ser lo mismo. Nos tiene que contagiar a. Pero vos decís, pero yo desafino. Y bueno, desafina, pero expresáselo a Dios. Pero yo le canto con la mente. Cántale con la mente todo lo que quiera, pero si está con el hermano, es un buen momento para usar tu voz. Sumale la voz. Vas a ver que te hace bien cantar. Te hace bien decirle a Dios cosas. No nos tenemos que guardar en nuestro corazón aquellas cosas que le podemos llegar a expresar. Y los hijos de Coré cambiaron un apellido pesado. Y vos podés cambiar malos hábitos que a lo mejor venís arrastrando de tu familia, una forma de comunicación, una forma de hablar, una forma de expresar que era totalmente ajena a lo que Dios quería. Y eso se ve. Lo que más me gusta de los hijos de Coré, que aún hoy ellos nos siguen bendiciendo. ¿O no? Aún hoy. ¿Y el Padre te sigue bendiciendo? Por el mal ejemplo, a lo mejor. Para lo que no tenemos que hacer. Pero aún hoy los hijos nos siguen bendiciendo con las cosas que dijeron. Y pensá en esto. Cosas que hoy vos decís pueden ser de bendición para otras generaciones. Pero también pueden afectar a las generaciones que tenés ahí a tu lado y en la cual vos podés ser de una influencia buena. Así que seamos esa nueva generación. Te animo a que oremos y ahora vamos a tener un tiempo más de alabanza. Creo que sería bueno aprovechar este tiempo, que nos animemos unos a otros a alabar a nuestro Dios por lo que es, que nos animemos a usar nuestra voz para que acostumbre a nuestro corazón que tienen que salir cosas buenas, cosas que agraden a Dios, cosas que bendigan a Dios. Oramos.